Claro, de ahora. Canción solo para copiar. Ahí está. Entonces vamos a ir resolviendo el examen. Primera pregunta. Recuerden que la sesión de hoy y la de mañana es la solución del examen diagnóstico que ya hicimos. Vamos a ver todas las materias, pero explorando todos los temas. ¿No? Entonces, habilidad matemática es la primera parte del examen diagnóstico que hicimos. La primera pregunta dice, ¿cuántos cubos se necesitan para construir 4 escalones? En esta parte de habilidad matemática, ¿qué necesitamos para poder resolver el examen? Pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y exponentes. Las operaciones básicas que vieron en la escuela desde primaria hasta secundaria y pues capacidad de análisis para ir viendo qué es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí nos piden cuántos cubos se necesita para construir 4 escalones. Una forma es tratar de contarlos, hasta cómo van ahí, y tratar de imaginarme cómo va a seguir la siguiente figura. Y otra es, la forma más fácil es que yo relacione las cosas, me está hablando de cubos. La forma, vamos a ver al menos 2 formas de resolverlo. La forma más sencilla es que yo en lo que veo ahí, veo que el primero tiene un solo cubo. El segundo es muy fácil de contar también. ¿Cuántos cubos hay en la segunda figura? Rápidamente, no se tarden. 8. ¿Vale? Sin miedo, si se equivocan no pasa nada. ¿Vale? Entonces vamos a ver, en la segunda hay 8 ya. Yo puedo ver que del 1 al 8 puedo llegar sumando 7, pero también puedo ver rápidamente que este es 1 al cubo. Recuerden que elevar un número a un exponente es multiplicar ese número por sí mismo el número de veces que me diga el exponente, es decir, 1 al cubo es igual a 1 por 1 por 1. 1 al cubo es igual a 1 por 1 por 1. ¿Sí? Entonces, eso es igual a 1, ¿no? Y si sigo con la misma lógica, ¿qué número tendría que tener elevado al cubo para que me dé 8? El número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8. Sería el 2 al cubo. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Este es 2 al cubo. ¿Qué número? Entonces, 1, 2 al cubo, pues la lógica me diría que este es 3 al cubo. Es decir, 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Este sería 27 cubos tendría que tener ahí. Y si los contamos, ahí hay 27. Tenemos aquí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Entonces ya vi que la regla se cumple. Entonces, ¿qué sigue? 4 al cubo. Y 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces sigue un 64. Respuesta correcta, inciso E. Esto con la explicación, o sea, si yo lo veo rápidamente, me lleva 30 segundos resolver esa pregunta. Si no lo veo y la mayoría no ve esta solución, la mayoría lo que hace es contar los cubos y seguir la lógica de qué es lo que seguiría con base en la figura. Si yo sigo los cubos, yo veo que la primera es un solo cubo, ¿no? La segunda tiene 8 cubos, ya es más, pero tiene que, la segunda tiene 2 de fondo por 3. Es decir, mi base, ¿cuántos aumentó? A mi base le aumenté 2 y para arriba, ¿cuánto subió? Pues 1. 2 horizontal y 1 hacia arriba. El que sigue, ¿cuántos tiene en la base? 1, 2, 3, 4, 5, es decir, su base es de 5. O aquí vamos a ponerle que este es de 1 por 1, este es de 2, de 3 por 2, base de 3, altura de 2. El siguiente, ¿qué va? ¿Cuántos tiene de base? 1, 2, 3, 4, 5, ¿por cuántos de altura? Por 3.
Entonces, el que sigue, ¿cuántos va a tener de base? La base va aumentando de 2 en 2 y la altura de 1 en 1. El que sigue, que es el de 4 escalones, va a tener 7 de base por 4 de altura. ¿Y cuál va a ser el fondo de esa tercera? El fondo es 1, 2, 3. Ah, entonces mi tercera escalera va a tener un fondo de 4. 4 de fondo. Y con esas dimensiones yo puedo contar mis cubos, ¿no? ¿Cuántos tendría? Tengo 7 por 4 de fondo. Tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero con 4 de fondo cada uno. 4 por 7, 28. Arriba el que sigue, ¿cuántos voy a tener? Me sobran 2 en los costados. 5 por 4 de fondo. En el siguiente escalón, ¿cuánto voy a tener? 3 por 4 de fondo. El fondo se mantiene siempre. Y luego en la cúspide, ¿cuántos voy a tener? 1 por 4 de fondo. 7 por 4, 28. 5 por 4, 20. 3 por 4, 12. 1 por 4, 4. 8 y 2, 10 y 4, 14. Llevo 1, 2 y 2, 4 y 1, 5 y 1, 6, 64. Y la tercera y la más complicada es que yo dibuje toda mi figura y cuente los, que también se puede. O sea, tenemos esas tres formas de hacer. Uno, yo identifico la figura y veo las dimensiones. En la base 7 por 4 de fondo, siguiente escalón 5 por 4 de fondo, siguiente escalón 3 por 4 de fondo, siguiente 1 por 4 de fondo. Y la otra que muchos hacen es que dibujan la figura. Y si la dibujas bien, vas a contar los 64 cubitos. Entonces hay esas tres formas de encontrar la solución. Y aquí realmente va a depender de la capacidad de análisis que cada quien tenga, pero esa pregunta todos deberían de encontrar la cantidad de cubos. Porque si no puedo analizarla así, de esta forma o de esta forma, sí puedo contar cubitos, ¿no? Entonces, esa sin duda todos la pueden hacer. La última parte de hacer mi figurita y contar los cubos. Nada más analizando qué pasa de una figura a otra. Entonces, pregunta 1 de su examen diagnóstico, respuesta correcta fue el inciso E. ¿Dudas de esa? Que creo que la mayoría o muchos la tuvieron bien, ¿no? Esa pregunta. 2. Esa hay que ser nada más muy observadores con qué pasa, porque me puede emocionar y contestarla tan rápido que me equivoque, pero realmente está muy fácil. Dice 2. El primer término de una serie aritmética es A, el segundo es A más D, el tercero, perdón, el primero es A, el segundo A más D, el tercero A más 2D, el cuarto A más 3D. La A siempre se mantiene, ¿no? Siempre vamos a tener la A. Y me pregunta, ¿cuál es entonces el 20º término de la serie? ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Bueno, saber el significado de 20. Si no sé el significado de 20, no voy a poder responder la pregunta. Podré atinarle a la respuesta, pero no voy a tener la certeza de que estoy bien. ¿El 20 qué número representa? 20. El 20 es el número 20. Ah, entonces yo sé que me están pidiendo el término número 20. Término número 20. El primero es A. El segundo es A más D. El tercero A más 2D. Siguiendo esta lógica, el número 20 va a tener A más ¿cuánto? Más 19D. Porque las Ds son uno menos que el término que tengo. En el término 1 no aparece la D. En el término 2 tengo una D. En el término 3 tengo 2D. Es decir, en cada término tengo una D menos que el número de término. Cuarto término, pues A más 3D, ¿no? Tengo una D menos que el término en el que voy. 20º término, A más 19D, una D menos del término en el que estoy, que es el 20. ¿Dudas de esa? ¿No? Entonces ya tenemos
La 2, que la respuesta correcta, ¿cuál es? Inciso B. ¿Vale? Inciso B. 3, ¿cuál es el siguiente número de la sucesión? 1, 9, 25, 49. Igual ahí tenemos que, en una sucesión lo que descubro es la regla. ¿Cómo llego de cada término al que sigue y todos deben de cumplir la misma regla? Debo de encontrar una regla para encontrar el término que sigue. Por ejemplo, en este que tenemos 1,9,25,49, y aquí que ya necesitamos un poco más, vamos a ver. No es cierto, no vamos a convertir. Bueno, pues si no me equivoco, lo que se está grabando precisamente es el pizarrón, pero ya la cámara se apagó otra vez. No sé por qué se apague la cámara. La acabo de usar. Ya ni siquiera la tiene registrada. Bueno, pues nos vamos a quedar sin, al fin que todos están presentes. Sin grabación del pizarrón. No sé por qué no está. Y si registra que se desconectó. Vamos a ver si no deja de funcionar otra vez. Entonces tenemos que encontrar el número que sigue. Ya vi, tiene un problema de continuidad. Está haciendo esa parte que está haciendo de que está muy lento, es un problema de continuidad en el cable. Puede ser problema de un internet muy lento, en ese caso, tiene un problema de continuidad en el cable. Puede ser un falso contacto allá o acá, pero no lo voy a revisar. Si se vuelve a ir, así lo dejo. Entonces, 1, 9, 25, 49. Nos preguntan cuál sigue. ¿Cómo llego del 1 al 9? ¿Cómo puedo llegar? Sumando 8, del 9 al 25, sumando 16, del 25 al 49, sumando 24. Ya veo una regla, ¿no? Porque de aquí, ¿cuánto le tuve que agregar a la siguiente suma? 8. A esta suma, ¿cuánto le tuve que agregar? 8. ¿Cuánto le voy a agregar a mi siguiente suma entonces? Pues aquí me indica 8. Entonces, ¿cuánto voy a sumar acá? A este que tengo le voy a sumar 32, ¿no? Y entonces tendríamos 49 más 32, 40 y 30 son 79, 79 y 2, 81. Sigue el término 81. Así nada más descubro qué es lo que está pasando, cómo estoy llegando de un número al otro, qué es lo que está ocurriendo, descubro mi reglita y encuentro el resultado. Respuesta correcta, inciso B. Recuerden siempre, una pregunta que no tengan ni idea cuál es la respuesta, voy a poner el inciso B como respuesta. Estadísticamente es el que más se repite y también estadísticamente en las preguntas que no tengo ni idea, es más probable que acierte algunas si a todas les pongo el mismo inciso. Si no me sé 10 preguntas, pero que no tengan idea, si tengo alguna idea, contesto la que crea yo que es la respuesta. Pero en las que no tengan ni idea, le pongo inciso B a todas. ¿Sí? Y va a ser, seguro alguna voy a tener bien. Si hay 10 preguntas que no me sé y a todas les cambio el inciso, lo más probable es que no la tengan ninguna. ¿Sí? Es estadísticas. Simple. La probabilidad aumenta si mantengo un inciso. O más bien no es estadística, es probabilidad. La que sigue. Pregunta 4. ¿Qué número continúa la siguiente serie? Y otra vez. Y otra vez. Y una-
Vamos a dejar por la fácil y nos vamos a hacer. ¿Qué número continúa la siguiente serie? Es lo mismo. Una serie numérica va a venir y figuras van a venir en esa parte de habilidad matemática y también va a venir a lo mejor algún problemita de razonamiento. Entonces, nuestra serie es 100, 90, 89, 79, 78, 68, 67 y nos preguntan otra vez. Hay que leer muy bien, a veces no nos piden luego el siguiente número, nos dicen, ¿cuál será el término número 10? Y nada más nos dieron 6, pero nos preguntan cuál sería el décimo. ¿Sí? Entonces hay que hay que ver muy bien qué término me están pidiendo. En este caso también me piden el que sigue luego. ¿Qué ocurre del 100 al 90? Restamos 10. Del 90 al 89 restamos 1. Del 89 al 79 otra vez restamos 10. 79 a 78 restamos 1. 78 a 68 restamos 10. 68 a 67 restamos 1. ¿Qué sigue? Rápido. Menos 10. Sigue menos 10, ¿no? Entonces, ¿el siguiente término cuál es? 57, que es el inciso B. ¿Dudas? Pues nada más descubro mi reglita y veo qué es lo que sigue. Llegamos a la parte fea. Esto es lo que menos me gusta. Estar revisando figuras. Entonces, ahí, igual que en la sucesión numérica, identifico una regla que está pasando con las figuras que tenemos ahí. ¿Qué hace la línea recta que está en diagonal? Yo aquí observo que pasó para acá, ¿no? Al de aquí enfrente. Y luego otra vez se regresó. En la siguiente figura veo que pasa para acá en diagonal y regresa para acá en diagonal. Voy a desconectar esta cosa que nada más suena y suena. Y ni está funcionando. Aquí sí registra que la desconecte, pero no funciona. Entonces, de aquí a acá. Es lo que hace ir y venir aquí y acá. Entonces, vino, regresó, pues tiene que regresar acá, ¿no? La que sigue. Entonces, esta regresa a esa posición y entonces ya es candidata. Ahí vamos a ver qué hace la bolita, a ver si ya es el A. Ya vi que la rayita, la recta, está en el lugar que le toca, ¿no? Porque nada más va y viene y si está aquí le toca regresar acá. ¿Qué está haciendo el círculo? Avanza en el sentido de las manecillas del reloj una casilla, ¿no? Avanzó aquí, luego avanzó acá, le toca acá. Sí es el inciso A la respuesta. ¿Dudas? ¿Sí? Nada más observo cómo se está comportando la figura, qué es lo que hace. Inciso A, respuesta correcta. Pregunta 5. El número de cubos que tendrá la sexta figura de la siguiente sucesión es sexta figura. ¿Ven? Ahora no me piden luego la que sigue. Me piden la sexta figura, me dan 3 y me piden cuál será la sexta figura. Pues tengo 1, 2, 3. Pues la sexta tendrá 6 en la base, ¿no? Y va reduciendo de 1 en 1, ¿no? 2, 1, 3, 2, 1. Pues la sexta, ¿qué va a tener? Ni la tengo que dibujar, nada más pongo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hago la suma. 6 y 5, 11, y 4, 15, y 3, 18, y 2, 20, y 1, 21. Entonces, la sexta figura va a tener 21 cubos, inciso de respuesta correcta. ¿Dudas? Hasta ahorita ha habido una pregunta difícil. Que digas, china, esa estaba imposible. Así es su examen. Así de fácil es su examen. El examen no es difícil. Claro, si no me sé las cosas, no es que sea difícil, es imposible porque no me lo sé. Pero no me lo sé porque no me lo enseñaron y yo no estudié. Porque es muy sencillo. Si uno hasta ahorita, hasta estas 6 preguntas, no ha salido ni una que digamos, sí, con esta sí estaba muy difícil.
Y así es su examen. Luego lo que ocurre en el examen también es que me bloqueo, segrego mucho, más en secreto, mucho cortisol, saco mucho cortisol en mi cerebro, lo inundo, me bloqueo. Y hay mucha gente que tomó un curso. Los cursos, aunque sean malos, abarcan los temas. Aquellos cursos que son malos, aunque sean malos, ven los temas del curso, porque hay una guía y hay que ver los temas. Ya como te expliquen es otra cosa. Pero vieron los temas y resulta que es que no venía nada de lo que vimos. Sí, viene todo de lo que viste. Cada tema viene, pero tu nivel de bloqueo llegó a tal que ya ni siquiera identificas una cosa con otra. El examen y muchas de las preguntas que vamos a ver aquí van a venir tal cual, nada más cambiándole ahí alguna parte. Las 7. La figura que continúa la serie es, aquí sí me piden la que continúa. ¿Cómo están avanzando estas figuras? Fíjense, para llegar al que está a la derecha, avanzó aquí, ¿no? Este avanzó acá y este avanzó acá. Es decir, avanzaron en el sentido de las manecillas del reloj, una posición cada uno. Esa va a ser la regla, seguramente, porque aquí este avanzó aquí en medio, este avanzó aquí en medio y este avanzó aquí en medio y me dio esto. Entonces la regla es que sigo avanzando de uno en uno en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces este va a quedar en esta esquina, este va a quedar en esta esquina y este va a quedar en esta esquina. Es decir, esta esquina y esta esquina son las que tienen que estar sombreadas. Y es el inciso C, la respuesta correcta. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Ahorita ya saben, ya tenemos a dos personas que ya llegaron a 80 aciertos en el segundo examen, ¿no? Entonces ya están, y aún así les dije que consideraran 72 en lugar de los 80, ¿no? Pero esa barrera entonces, para ya estar muy cerca. Y todavía queda tiempo, entonces es cuestión de trabajo, pero recuerden que los aciertos no caen del cielo, ¿no? Es cuestión de trabajo, hay que trabajar. Puedo ser muy inteligente, tener mucho talento, aprender muy fácil, pero si no estudio, por más que se me facilite aprender, no voy a aprender nada si no estudio, ¿verdad? 7, la 8. ¿Cuál es la figura que continúa la siguiente serie de figuras? ¿Qué está pasando con este triangulito? Se mantiene en el mismo lugar, si ven, siempre se mantiene del lado izquierdo, pero cambia la posición, ¿no? Lado izquierdo y ahora es como que giró así. Aparte de pasar abajo, también dio un giro. Luego pasa arriba y da ese giro. Pasa abajo y vuelve a dar el giro. Es decir, hace un giro así y pasa de arriba a abajo. Y cuando pasa abajo, el giro lo hace al revés. ¿Y qué pasa con este tipo de media suástica, ¿no? Te pone en posición de espejo, ¿no? Posición de espejo o de manera simétrica. Si yo doblo aquí por este eje de simetría, esto va a coincidir perfectamente. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si yo doblo este eje de simetría, estas dos de aquí coinciden perfectamente. Entonces, ¿qué necesito? El triangulito arriba y con el giro. Y aparte, que la que tengo acá sea la simétrica de esta. Es decir, esta va a empezar así, así, así. Entonces, vamos a ver, es como si esta de aquí, la última, la giro así para acá. Está así y la giro así. La C está así, pero el triangulito está movido de lado izquierdo. Estaba abajo, ya se me... Si estaba abajo, pasa arriba. Inciso B, ¿no? Inciso B. Tenemos dos que tienen el espejo. Es más, estas tres están en la posición de espejo, pero estas dos me cambiaron el triángulo del lado derecho. Y la evidencia que tenemos es que el triangulito siempre se quedó del lado izquierdo. Recuerden, no invento nada, nada que no me esté dando la figura que estoy viendo.
Porque a veces digo, ¿y qué tal si en la otra no invento nada? Solamente invento si no tengo suficiente evidencia. Si no logro descifrar lo que pasa, pues entonces ya me imagino, ya me empiezo a imaginar qué pasa. Pero si yo ya descifré lo que pasa, no invento nada, me apego a lo que estoy descubriendo que pasa. Triangulito se queda siempre a la izquierda, entonces estos dos se quedan a la izquierda, nada más que cuando está arriba, el vértice que no queda alineado apunta hacia arriba. Entonces es el inciso B y vamos a corroborar que efectivamente cuando está arriba, el vértice que no está alineado así en una línea horizontal apunta hacia arriba. Inciso B, respuesta correcta. ¿Dudas? 9. ¿A qué fracción del área total de la estrella corresponde la parte sombreada? Esa podría ser la primera que tiene ahí una trampita que saben que van a cometer el error y que varios cometieron en el examen. Vamos. Perdón. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Cuál escogerías como respuesta, Manuel? ¿Qué fracción crees que esté sombreada? Ahí está, ahí se ve todo. ¿Qué fracción crees que esté sombreada? 2/3. ¿Cómo te llamas? ¿Quién viene con Dana? Atena. ¿Cómo? Atena. Atena. Dime, ¿qué fracción crees que esté sombreada? 1/3. Sé honesta, ¿ya te dijo Dana la respuesta? ¿Segura? ¿O ya la dividieron más bien, ya la estuvieron haciendo? ¿Sí? ¿Ya la hicieron? Sale. ¿Con explicación de Dana? Ella me ayuda. Sale. Bien, o sea, está perfecto. O sea, recuerden que aquí, o sea, el objetivo es aprender. Y si pueden trabajar juntos aquí y explicarle uno al otro, perfecto. Me ayudan y se ayudan. Entonces, el objetivo es que aprendan y que obtengan el mejor resultado posible en su examen, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ahora, para poder utilizar la tableta, tengo que compartir. Entonces, aquí, ¿ves? Si yo nada más me voy, ¿cuál es la trampa? Que lo que hacen es contar todas las partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta la toman como una más, la toman como 7. Y como hay 4 de 7, le ponen 4 séptimos, pero no está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está y entonces empiezan a ver cuál será y empiezan a adivinar, ¿no? Y varios se equivocaron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues esta parte terminarla de dividir en el tamaño de los triangulitos. Para saber qué fracción tengo, todas las fracciones que voy a considerar tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, ¿qué fracción tengo? Ahora sí, tengo 6 aquí con los triángulos de afuera y adentro generé otros 6 triángulos, 3 arriba y 3 abajo. Entonces tengo 4 de ¿cuántos? De 12. Tengo 4 de 12. Hay 12 triangulitos y 4 están sombreados. Pero no viene así. Ah, pero el 4 es la tercera parte de 12, ¿no? Entonces esto es 1/3. Tercera parte de 4, perdón, cuarta parte de 4, 1, cuarta parte de 12, 3, 1/3. O el cuarto es la tercera parte de 12, entonces es una tercera parte. ¿Sale? ¿Dudas? Y la respuesta correcta es 1/3. Entonces, siempre en ese tipo de figuras, recuerden, antes de elegir mi respuesta,
voy a dividir mi figura, que todas las partes que tenga divididas sean del mismo tamaño. Observa la siguiente figura. ¿Cuál de las siguientes figuras representa a la anterior después de ser girada? Claves. Tengo que analizar la primera figura, cómo está, qué es lo que tiene. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos triangulitos, este de aquí y este de acá. No importa cómo gire yo mi figura, a menos que la girara para arriba y que esta cara quedara tapada, se perdería ese triangulito, ¿no? Si giro hacia arriba. Pero aquí todas están acostadas, entonces esos dos triangulitos se deben de mantener. Y yo veo que aquí el inciso A los tiene, ya la voy a considerar como una posible respuesta. El inciso B las perdió. Es más, ni se parece, yo la veo ya no se parece a la otra y ya perdió esos espacios. El inciso C también perdió esos espacios y el inciso D también los tiene. Entonces voy a ver entre la A y la D cuál es la respuesta correcta. Entonces, voy a hacerlo un poco más pequeño para poder ver los dos al mismo tiempo. Ahí está. A y D. Están exactamente igual, ¿no? Pero ya la habíamos visto, ¿no? La parte de habilidad matemática ya la habíamos resuelto. Y sí están exactamente igual. Entonces, en este caso es un error de diseño de ese examen muestra, porque no puede haber dos respuestas correctas. Entonces, cualquiera de las dos que elijamos, A o D, es correcta, sí, es exactamente la misma posición, la misma figura. Entonces, A o D son la respuesta correcta. No sé cuál traiga aquí en el examen que es la respuesta correcta, pero para fines prácticos nosotros, cualquiera de estas dos es la respuesta correcta porque es la misma figura. Y recuerden también, si les faltan 1, 2, 3 aciertos para quedarse en la opción que querían, pidan revisión de examen. Alguien dice, bueno, ¿y qué tal si en lugar de 3 resulta que ya era 10? De todos modos, no te habías quedado, ¿no? 1, 2, 3 aciertos, pido revisión de examen. Porque si en el examen sucede algo como esto, y yo puse la A y resulta que ellos tenían la D, pero es lo mismo y no me quedé por uno, bueno, pues esa me la tienen que poner como correcta y entonces tendré que acceder al lugar. ¿Cuántos cuadrados se visualizan en la siguiente figura? Recuerden, los cuadrados son figuras de 4 lados y sus 4 lados miden lo mismo. ¿Sí? Y forman ángulos de 90 grados. Porque, por ejemplo, el rombo, sus 4 lados miden lo mismo, pero no es un cuadrado, ¿no? Porque no, sus ángulos no son de 90 grados. Entonces, el cuadrado, sus 4 lados miden lo mismo y los ángulos son de 90 grados. Entonces, ¿cuántos cuadrados puedo sacar de esa figura? 5 cuadrados. Los 4 chicos y el grandote, ¿no? Donde están los 4 chicos. 1, 2, 3, 4 y luego este que tiene incluidos a los 4. Entonces, 5, respuesta correcta, inciso B. 12, observa la figura. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a la anterior después de ser girada? Clave, estos 3 paneles negros y esta línea coincide perfecto con los de acá, espacio vacío acá. Esta la descarto de entrada. ¿Por qué? Bueno, primero no coincide nada, pero aquí, yo no sé si aquí abajo de este está hueco o hay algo allá. No lo sé. La figura no me lo deja ver. Irregularmente lo que no sé no va a ser parte de mi respuesta. O sea, yo no me voy a, como les dije hace rato, no me voy a imaginar nada. Y como para el inciso A tendría que imaginarme que ese lado efectivamente está hueco, entonces la descarto. Porque yo no sé si está hueco o si hay algo abajo de ese punto porque la figura original no me lo deja ver.
En esta. Esta línea aquí baja y no atraviesa por el negro. Esta, si baja, veo que atraviesa por el negro, no es. Es el inciso D. Aquí claramente podemos ver que esta línea que baja no atraviesa la parte negra, como en el B. Fíjense, esta línea, si yo la bajo, atraviesa la parte negra. Y en mi figura original, si yo esa línea la continúo, no atraviesa la parte negra. Me continúo y pasa libre sin tocar más que las esquinas de la parte negra. Y el inciso B, si yo la bajo, sí cae ahí sobre la parte negra. Entonces, por eso esa se descartó. La C nada tiene que ver con la figura. Y la D, que tiene la E tampoco, ni siquiera se parece. Y la D cumple con todo, las tres caras negras. Y si yo continúo esta línea, solamente toca los vértices. Inciso D, respuesta correcta. ¿Dudas? 13. Cuando X se divide entre 5, el residuo es 4. Cuando X se divide entre 9, el residuo es 0. ¿Cuál de los siguientes es un posible valor de X? Entonces vamos a hacerla. Sale, entonces tenemos, cuando X se divide entre 5, el residuo es 4. Cuando X se divide entre 9, el residuo es 0. Aquí no me queda más que probar con todos. Recuerden que el residuo en una división es lo que me sobra cuando lo que me va quedando abajo. Ese es el residuo. Me dice que si lo divido entre 5, me sobran 4 y si lo divido entre 9, me sobran 0. 24 entre 5. Mi primera opción es el 24. Lo divido entre 5, me da 4. Perdón, sí, 4 y me sobran 4. Divido entre 5, el residuo es 4. Cumple para ese. Pero ahora 24 entre 9 me sobran 0. No, porque cabe 2 veces y me sobran 6, ¿no? No es. Sí me sobraron 4 cuando dividí entre 5, pero no me sobraron 0 entre 9. 45, hacemos el 45 y nos pasamos a la respuesta correcta ya. 45 entre 5, 5 por 9, 45, 0. No es porque si divido entre 5 me deben de sobrar 4. Ya voy a pasar a la respuesta correcta. 144 entre 5. El 5 del 14 cabe 2 veces. 5 por 2, 10 para 14, 4. Y bajo el 4. 5 por 8, 40 para 44, 4. Ahí está, me sobraron 4. 144 entre 9. El 9 en el 14 cabe una vez. 9 por 1, 9 para 14, 5. Bajo el 4. 9 por 6, 54 para 54, 0. Cumple. Divido entre 5, sobran 4. Divido entre 9, sobran 0. Respuesta correcta, inciso E. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Ya apareció la pregunta difícil? Digamos que la única que tenía ahí una trampita era la de la figura, ¿no? ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura? Obviamente aquí tengo que saber cómo saco el perímetro de una figura. ¿Cómo saco el perímetro de cualquier figura que no sea un círculo? Eli, ¿cómo lo saco? Rápido, sin miedo, fuerte, que se escuche hasta allá afuera. Sumando todos sus lados. Sumando todos sus lados. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer si me piden el perímetro? Pues sumar todos sus lados, ¿no? Y encuentro la que esté igual. ¿Cuánto me da U más U? ¿Tengo una U más otra U? ¿No? ¿Una U más otra U? 2U. Acuérdense, una U más otra U. 2U. Sería U al cuadrado si las multiplico. O U por U cuadrada. Pero si tengo una U y me dan otra U, ¿cuántas U's tengo? 2 U's, ¿no? Entonces, 2U. Y luego más 5, más 5, más 6. Así no viene, ¿no? Entonces sigo con mis operaciones. Esas 2U ya no le puedo sumar nada, no puedo sumar 5 más 2U. Es como si te digo una silla más una mesa. No las puedo sumar, ¿no? No puedo sumar esto con esto de acá, entonces mis 2U se quedan. 5 más 5, 10, más 6, 16. 2U más 16 o 16 más 2. Yeah.
Recuerden que la suma conmuta, es decir, es lo mismo 2 más 3 que 3 más 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el inciso correcto? Inciso D, 2U más 16. Viene así, pero también pudo haber venido como la de abajo y cualquiera de las dos es correcto. ¿Dudas? Pero aquí sí, ya aparte de sumar, restar y poder ver qué pasa con las cosas, tuve que tener un dato, saber cómo obtengo el perímetro de cualquier figura geométrica que no sea un círculo, sumar todos sus lados. ¿Vale? 15. De los números P, Q y R se sabe que P es mayor que Q. Vamos a poner esa P es mayor que Q. Entonces, si yo pongo en mi línea recta, por ejemplo, y yo coloco aquí P, me dice que P es mayor que Q. Los números en la recta numérica, ¿hacia dónde van creciendo? ¿Hacia dónde se hacen más grandes? Hacia la derecha y se hacen más chicos hacia la izquierda. Entonces, si yo digo que P está aquí y que es más grande que Q, entonces Q estará por acá, ¿no? Y luego me dicen que, y se sabe que P es mayor que PQR y se sabe que P es mayor que Q y P es menor que R. Si P es menor que R, entonces R está delante de P. Y ahora me preguntan, por lo que puede concluirse que Q y R son iguales, están en distintos lugares. R es mayor que Q, sí, R es mayor que Q. Entonces el inciso B sería la respuesta correcta. Vamos a ver los otros. Q es mayor que R, no, porque está a la izquierda de R. Q es el mayor de los tres, ¿no? Es el más chico de los tres. P es el mayor de los tres, ¿no? Está en medio. ¿Vale? Entonces, inciso B, respuesta correcta. R es mayor que Q. Si P es mayor que Q y P es menor que R, entonces R es mayor que Q. Ese sería el razonamiento. Pero si yo hago mi rectita y los coloco, es más fácil todavía hacerlo, ¿no? Recuerden que el cuadernillo que les van a dar es para ustedes. No se lo van a llevar a su casa, pero es donde van a trabajar. Ahí pueden hacer operaciones, pueden hacer sus figuras. La última de habilidad matemática. ¿Cuántos mosaicos blancos se necesitan para 6 mosaicos negros? Igual sigue igual de fácil, ¿no? En la primera, tengo un negro y ¿cuántos blancos? Para un negro, ¿cuántos blancos necesité? Un negro, 4 blancos. La siguiente, son 2 negros, ¿cuántos blancos hay? 8, ¿no? Ya tengo ahí mi reglita. Por cada negro necesito 4 blancos. Dice, ¿cuántos mosaicos blancos se necesitan para 6 mosaicos negros? Pues 6 por 4, ¿no? 4. Por cada negro tengo 4 blancos. 6 por 4, 24, que sería el inciso C. No hubo ni una sola difícil ahí. Digamos, qué bruto, cómo se ensañaron con nosotros, ¿no? Biología. La es la característica de los seres vivos donde el organismo responde a los estímulos. A alguien le va a tocar esta pregunta, si no es que les va a tocar a todos. Les gusta mucho esa pregunta. Acuérdense, ¿cuál es la característica de los seres vivos? Donde los seres vivos respondemos a los estímulos que hay en nuestro medio ambiente. ¿Cómo se llama? Irritabilidad. Es la irritabilidad. Si pasa una mosca y yo le hago así, eso es irritabilidad. Al estímulo de la mosca que pasó por ahí enfrente de mí, yo le hice así. A esto, a esa manera de responder a los estímulos del medio ambiente se le conoce como irritabilidad. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta, inciso C. Pregunta 18. Principal mecanismo de la teoría propuesta por Carlos Darwin. ¿Qué propuso Carlos Darwin? ¿La teoría de qué? Rápido, sin miedo. Alison, ¿la teoría de qué? La teoría de la evolución. ¿Vale? Entonces, ¿y de la evolución por qué? ¿Por qué mecanismo? Ahí está la respuesta. Véanlo. La ventaja del examen también es que si yo tengo cierto conocimiento, los propios incisos activan mi memoria. Si no sé nada,
por más que me pongan ahí las respuestas, pues no voy a saber, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que se basa la teoría de la evolución de Carlos Darwin? Lo acabamos de ver la clase pasada, ¿no? Si mal no recuerdo. Selección natural, no viene como selección natural, pero la única que se refiere a selección es el inciso E. Entonces, esa es la respuesta correcta, es la teoría de la evolución por selección natural. Es decir, hay individuos, y esa selección con base en qué se da, en la variabilidad de los individuos. Es decir, los individuos de una especie no son todos iguales, los que son todos iguales no han evolucionado, siguen iguales que hace millones de años. Pero, por ejemplo, los seres humanos, que no todos somos iguales, no somos más guapos que otros más gordos que otros más flacos que otros más altos que otros, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la selección natural. ¿A quién va a seleccionar la naturaleza? Al mejor adaptado para el medio en el que vive. Por ejemplo, un ejemplo de esto es en las jirafas. Existían jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. Hubo una época donde no había el alimento en el suelo, ¿sí? Donde el alimento estaba en los árboles a cierta altura y las jirafas de cuello corto pues se murieron porque no podían alcanzar la comida. Y las de cuello largo sobrevivieron. Selección natural. Entonces se extinguieron las de cuello corto y las de cuello largo se reprodujeron y quedaron puras de cuello largo, ¿no? Esa es la selección natural. Los individuos de una especie tienen diferencias entre ellos y las diferencias que se adapten mejor al medio son las que van a prevalecer y las otras, gracias por participar, ¿no? ¿Vale? 19. ¿Cómo se le llama al conocimiento producto de la transmisión cotidiana, lo que aprendemos al día a día, andar en bicicleta, andar en patines? ¿Cómo se le llama eso? ¿Qué tipo de conocimiento es? De los que están ahí. Recuerden los dos conocimientos que les van a preguntar: empírico y científico. Empírico, el que aprendo con base en la experiencia. Me subo a la bicicleta, me rompo los dientes 2, 3 veces, me raspo las rodillas, pero aprendo a andar en bicicleta. Con base en la experiencia. No seguí un método, no hice un estudio, no. Ese es conocimiento empírico. Conocimiento científico, aquel que sigue una metodología, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calcular cómo va a crecer un cultivo de bacterias es conocimiento científico. Necesito cierta metodología, ciertas fórmulas, ciertas condiciones y todo para poder ver eso, ¿no? Entonces, conocimiento empírico, el que se da a través de la experiencia, científico, sigue una metodología. En este caso, pues, el método científico. Recuerden que más, o sea, estamos respondiendo, pero también hay una explicación, ¿no? Porque podría decirles nada más, es la B. Estamos también viendo por qué, para que a su vez que respondamos, podemos ir teniendo información acerca de los diversos temas que hay en el examen. Contestamos esa y tienen 4 minutos para respirar profundo y continuamos. 21 ejemplo de conocimiento empírico es conocer el proceso de germinación de una semilla. No. ¿Cómo se realiza la migración de las aves? No. ¿La cantidad de protozoarios en un cultivo? No. ¿Que el té amargo cura la bilis? Estrictamente no, pero ahorita vamos a decir por qué esa es la respuesta correcta. ¿Las diferentes etapas de desarrollo de los reptiles? No. ¿Por qué que el té amargo cura la bilis se puede tomar como un conocimiento empírico? Estrictamente no. Para que alguien determinara que el té amargo cura la bilis, tuvieron que haber hecho pruebas, experimentaciones, probar una cosa, probar otra y llegar a una, pues el que lo curó fue esto, porque ya lo comprobé con base en una metodología. Pero saber que el té amargo cura la bilis, pues lo puedes saber nada más porque alguien te dice, tómate un té amargo. Y tú lo pruebas y dices, pues sí, me alivianó, ¿no? Entonces, ya no tuve que hacer nada más. Sin embargo, las diferentes etapas de desarrollo de los reptiles tengo que estudiarlas, o alguien tiene que explicarme. No nada más me dicen, tómate esto y te vas a aliviar, ¿no? La cantidad de protozoarios en un cultivo, pues también tengo que calcularla de cierta, porque no los puedo ver. O los puedo ver a través del microscopio, porque tengo que, pero imagínense contar uno por uno. En chino, ¿no? Entonces hay una metodología para saber qué cantidad hay. ¿Cómo se realiza la migración de las aves? También
tengo que estudiar cómo es que se lleva a cabo esa migración, por qué. Y el proceso de germinación de una semilla, pues también alguien tiene que explicarme cómo se da ese proceso. Y el único que me puede decir directamente, tómate un té amargo para tu bilis, y así me lo dicen y lo hago, no necesito más. Pues por eso ese es el considerado como un conocimiento que sí puedo adquirir de manera empírica. Para llegar a la conclusión no fue tan empírico, pero para yo tener el conocimiento sí puede ser de manera empírica. 21, no dijimos que esa y les daba 3 minutos, ¿no? Para que descansen los ojos también en la pantalla. Todo parpadeen de manera consciente. Claro, 3 minutos. Cuando estamos frente a una, bueno, lo adecuado es 45 minutos, entre 45 a 50 minutos, cuando tenemos que estar a fuerza en una pantalla porque no nos queda de otra. O cuando están incluso en el celular ya por diversión o lo que sea, cada 45 minutos tienen que cortar y parpadear de manera consciente, porque cuando estoy con la pantalla no parpadeo. O cuando estoy en una actividad donde tengo que tener la vista fija, no parpadeo. Por lo menos no con el ritmo que debiera, y eso va generando a lo largo un síndrome que se llama síndrome de ojo seco. Entonces, paro 45 minutos y parpadeo por lo menos en ese lapso que paro, de 3 a 4 minutos, medio minuto de manera consciente, rápido, descanso un minuto, parpadeo otra vez, para contrarrestar ese síndrome. Ahora, de acuerdo a ese conocimiento empírico y científico, ¿usar cubrebocas es conocimiento empírico o científico? Es decir, el que lo desarrolló tuvo que hacer ciencia. Bueno, entonces, para el que lo usa, es un conocimiento empírico. Te dijeron usa cubrebocas, aunque no te dieron ninguna prueba científica, porque la prueba científica, los datos científicos dicen que no deberíamos usar cubrebocas. Uno, ¿por qué? Porque yo necesito oxígeno, dióxido de carbono, ya se lo dije muchas veces, material de desecho, lo echo para afuera. Bueno, para lo trapo aquí y me lo tengo que echar otra vez para adentro. ¿Qué ocasiona? Déficit de oxígeno en la sangre. Por eso, si vas y te miden la sangre, tienes oxigenación baja. Y porque estoy reciclando el dióxido de carbono. Pero ¿es lo que está causando la contaminación en el planeta, sí o no? Todos los días casi nos dicen nada. Hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono porque está matando al planeta. Está acabando con los seres vivos. Y tú eres un ser vivo que respiras oxígeno y que desechas dióxido de carbono y que te están obligando a que lo atrapes ahí y para que lo eches para adentro otra vez.
Primera prueba científica de que no hay que usar cubrebocas. Segunda, contundente y que en la página de la OMS lo encuentra. Los receptores del virus, que hasta la fecha nadie nos ha dado la maldita fotografía del virus aislado. La misma, los receptores del virus se encuentran en el sistema gastrointestinal, no en el sistema respiratorio. Hay pero poquitísimos receptores para que el virus se desarrolle en el sistema respiratorio de nosotros. Está en la parte gastrointestinal, así es que las pruebas científicas dicen que deberíamos de usar pañal, no cubrebocas. No vaya a ser que me gane en la calle y contagie a todos de COVID. Las pruebas científicas dicen que si tengo que usar algo, tendría que usar pañal. Y que la prueba tendría que ser anal. Eso es lo que dicen las pruebas científicas. Todo lo demás es una manipulación. Y ahí está en la misma página de la OMS, ¿no? Eso es lo que dice la ciencia. La manipulación mediática. Continuamos. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante. ¿Por qué? Genera oxígeno y glucosa, genera dióxido de carbono y glucosa, solo produce glucosa, produce dióxido de carbono y sales minerales, produce ATP para otras estructuras celulares, genera oxígeno y glucosa. Todos nos alimentamos del sol, todos los seres vivos nos alimentamos del sol. ¿Por qué? Nosotros nos alimentamos, los autótrofos generan su propio alimento, como los vegetales, los que hacen fotosíntesis son los autótrofos. Los vegetales generan esta fotosíntesis y producen el alimento para todos los demás seres vivos. Por eso es también que lo que deberíamos de comer nosotros deberían de ser vegetales, únicamente. Porque cuando comemos vaca muerta, primero estamos usando nuestro cuerpo como cementerio, porque estamos metiéndole un cadáver, ¿no? Las proteínas que dicen, es que la proteína animal, las proteínas solamente se generan en los seres vivos. Si ya está muerto, no genera proteínas, porque para que se genere proteína el telómero tiene que correr y si ya está muerto no está corriendo el telómero. Si quieres obtener proteínas de un animal te lo tendrías que comer vivo. Entonces, ese es un mito de la proteína animal. Y ahora, si lo que me alimenta, si mi alimento se está produciendo con la fotosíntesis, ¿cuál sería mi fuente primaria? Pues los seres vivos que hacen la fotosíntesis, ¿no? Porque de la vaca ya estoy extrayendo, si es que algo me queda de beneficio, pues la vaca ya utilizó gran parte de esa energía para su beneficio, ¿no? Y luego aparte me la como muerta. Y la vaca se comió a los vegetales vivos, ¿no? Porque vaya, a una vaca que vive en el campo y lo come de ahí. Te comes una fruta, te la estás comiendo viva. Te comes una verdura, te la estás comiendo viva. Pero no tienen sistema nervioso y no sufren. En cambio, la vaca sí sufre y secretan sustancias en ese sufrimiento que nosotros nos las estamos comiendo, ¿no? ¿Por qué te quitan las carnes rojas cuando te enfermas? ¿Por qué te quitan el huevo cuando te enfermas? ¿Por qué te quitan la leche cuando te enfermas? Pues porque son malos para la salud. Entonces, no te las deberían de quitar cuando te enfermas. Te deberían de decir que no las debes ingerir porque son malas para la salud, ¿no? Pero todo es un negocio. ¿22 tipos de organismos que podrían sobrevivir en el planeta sin necesidad de otros? Porque pueden completar sus ciclos metabólicos solos. Pregunta 22, entonces, tipos de organismos, lo acabo de decir, los que pueden cumplir sus ciclos metabólicos solos, generan su propio alimento, los autótrofos. Así se llaman los que generan su propio alimento, autótrofos. ¿Sí? Entonces pueden sobrevivir sin la necesidad de otros. Nosotros no, nosotros necesitamos a esos autótrofos que generan su propio alimento para nosotros después alimentarnos de ellos. Por ejemplo, nadie promueve la clorofila, que es la sustancia por la cual se lleva a cabo la fotosíntesis. Si nosotros ingerimos clorofila y nos exponemos al sol, esos procesos
muchos de esos procesos de generación de proteínas y de los nutrientes que necesitamos, los vamos a generar. Y es muy regenerativa y sirve, por ejemplo, para situaciones extremas, de enfermedades extremas como cáncer, lupus. Pues, sirve mucho la clorofila. La clorofila, la que mejor sirve es la clorofila de trigo, que es pero de la semilla roja, dura. La que venden no funciona porque le hacen una cosa, le quitan el magnesio, el núcleo de magnesio se lo quitan y lo sustituyen por cobre. Entonces hay que tratar de cultivarla o de conseguirla con alguien que sí la tenga, ¿no? O sea, se machaca ahí el pasto del trigo cuando la cultivas, extraes la clorofila y con esa clorofila obtienes todos los nutrientes que necesitas. Podrías vivir a base de nada más de esa clorofila. Porque los procesos para los nutrientes, cuando te expones al sol, con esa clorofila, se dan. Claro, no se promueve porque le quitas el negocio a las farmacéuticas, a las partes de la ganadería, del pollo con hormonas, de las vacas con hormonas, de la leche de vaca, que no es leche de vaca. Para empezar, pues, la leche de vaca es para las vacas, ¿no? 23 son ejemplos de biomoléculas clasificadas como glúcidos. Son ejemplos de biomoléculas clasificadas como glúcidos. Fructosa y sacarosa, amilasa y ATP-asa, bueno, eso ni existe. Hemoglobina y albumina, glicerol y triglicéridos, colesterol y lacta, la fructosa y la sacarosa. Los glúcidos son aquellos que están relacionados con el azúcar, ¿no? Y en este caso son la fructosa y la sacarosa. Y de hecho los cubanos nunca leen las etiquetas de lo que se comen, pero los que traen azúcar están identificados como endulzantes fructosa y o sacarosa. Bueno, vamos para arriba. 24. ¿Cuáles de los siguientes organismos son parásitos internos? Recuerden que los parásitos son aquellos seres vivos que se alimentan de otros y que no les producen ningún beneficio a esos otros. ¿Sí? Entonces, parásitos internos, los que están dentro, la solitaria, ¿no? ¿Cuántas veces no te han dicho que parece que tienes solitaria, ¿no? Entonces, la solitaria. Obviamente, la lombriz intestinal, obviamente, porque está en el intestino, está dentro, ya tenemos la 1 y la 2. Chinche, piojo, ácaro, hongo. Entonces, solitaria y lombriz intestinal, 1 y 2. ¿Cuáles tienen la 1 y la 2? La A y la B. Vamos a ver de la A y la B, ¿cuál es la 3 o la 6? La chinche no es interno, ¿no? La chinche come por fuera, ¿no? Entonces, el hongo, los hongos pueden ser tanto internos como externos. Puedo generar hongos al interior, también puedo generar hongos en la superficie. Entonces, es el inciso B la respuesta correcta. 25. Son caracteres sexuales primarios. Caracteres sexuales primarios son con los que nacemos, tanto hombres como mujeres, y los secundarios son los que desarrollamos. Entonces, los primarios. El ciclo menstrual no es un carácter sexual, ¿no? Entonces, esa ya quedó eliminada. Aumento en la musculatura y no, aumento en la musculatura es secundario. Va aumentando mientras me desarrollo, ¿no? Los aparatos reproductores masculino y femenino, esos son. Ya nacemos con nuestros aparatos reproductores, ¿no? Entonces, esos son los primarios, inciso D. 26. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es quirúrgico? Quirúrgico, cirugía, te cortan, te duelen. ¿Preservativo o condón? No, no es quirúrgico, ¿no? Ese es un dispositivo que cubre bueno, ya también hay condón femenino, ¿no? Que lo que impide, cualquiera de los dos, el femenino o el masculino, es el paso del semen hacia que no llegue, evita que llegue al óvulo, ¿no? De alguna. Es decir, diafragma es un dispositivo también que usan las mujeres
Vasectomía, ese es el quirúrgico para los hombres. La vasectomía, que consiste en cortar el conducto deferente o ligar, hacer un nudo, cortar lo que sea, pero evita que pase, no el semen, sino los espermatozoides, particularmente. ¿Sí? Y el método quirúrgico para las mujeres es la salpingoclasia, así se llama, ligadura de trompas. Su nombre científico es la salpingoclasia. Es más dañino para la mujer hacerse la cirugía que para el hombre, sin embargo, son muchas más las mujeres que se lo hacen que los hombres. El problema hormonal es peor para la mujer que para el hombre. Ahora, ¿quién se lo tiene que hacer? Pues el que no quiere tener hijos, no sea hombre o mujer. Si de manera definitiva ya no quiero tener hijos, yo como hombre, no le voy a decir a mi esposa que se haga la salpingoclasia, ¿no? Pues el que no quiere tener hijos soy yo, pues entonces, porque si a lo mejor ella se la hace, sí, pues puedo tener hijos, ¿no? O me puedo divorciar después y luego tengo. Entonces, si yo soy el que no quiere tener hijos, pues yo soy el que puedo, ¿no? Hombre o mujer. 27. Si una planta tiene genotipo RR para el color de la flor, en donde R es igual a rojo y R es igual a blanco, R mayúscula rojo y R minúscula blanco. Aquí estamos hablando de recesivo y dominante. El recesivo siempre es la letra minúscula y el dominante es la letra mayúscula. Para que el recesivo se manifieste, es decir, en este caso que tenemos ¿cuál era el? Bueno, ese no. Y tenemos si un ser vivo, o por ejemplo en este caso de las plantas, tienen R y R, entonces el color R mayúscula es rojo. Esa flor va a tener un color rojo. Para que se manifieste el dominante, solamente necesito que uno de los dos sea dominante. Si tengo RR, también va a ser rojo. Para que se manifieste el color del recesivo, necesito que los dos sean recesivos. Y entonces este me daría un color blanco. Me dice ahí, ¿cuál será el fenotipo de la flor de la primera generación si siguen las leyes de Mendel? Pues va a ser rojo. Porque en la primera generación voy a tener R mayúscula, R minúscula. Entonces va a ser el dominante y el color va a ser rojo. No va a ser rojo con manchas blancas, ni digo, se combina rojo con blanco, va a ser rojo. No. Es uno de los dos. Y como para el dominante solamente necesito que uno sea dominante, entonces va a ser rojo. 28. La unión que se establece entre la adenina, timina y guanina, citosina corresponde a la estructura de la molécula llamada ácido. ¿Se acuerdan de esa? ¿Cuál es? ¿El ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico? Tres de esas las comparten. Es decir, tres de esas sustancias las comparten los dos ácidos, el ADN y el ARN. Y hay una que solamente pertenece a uno de los dos. De esa no me acuerdo. Pero vamos a sacar pues si no me mal recuerdo, iba a ser el ADN, pero que sería el desoxirribonucleico, pero esa sí vamos a corroborar. 28. Sí, inciso así es el desoxirribonucleico, ADN. Entonces, 28, respuesta correcta, inciso A, ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. El ARN es ácido ribonucleico. Ya llegamos a la parte de español. El propósito de la ficha bibliográfica es, ese a alguno le va a tocar también. Va a haber varias preguntas que les van a tocar.
alguno, pero esa es también de las consentidas en el examen, por lo menos en el de ingreso a la UNAM. Recuerden que la Comipens genera su examen y la UNAM, pues nada más porque le rogaron, pues también. Al principio, cuando nació la Comipens, la UNAM no participaba con la Comipens, pero pues nadie iba a hacer el examen de la Comipens. Todos se inscribían de la UNAM, le dijeron, oye, si nadie viene, nadie hace la convocatoria de la Comipens, ¿no? Entonces se integró y ya todo sale por medio de la Comipens, pero la UNAM, su condición fue que, pues como es autónoma y no depende de la SEP, yo genero mi propio examen y proceso a mis candidatos, ¿no? Entonces, los temas son los mismos, no importa si quieres UNAM o no, los temas son exactamente los mismos. De hecho, la UNAM le tuvo que quitar temas. Había más temas en el de ingreso a bachillerato a la UNAM, se le quitaron, le volaron varios temas para hacerlo igualito a aprender la convivencia. Entonces, no importa cuál vayas, el temario es el mismo. Exactamente el mismo. Nada más que sí, el examen está diseñado de distinta manera. Las preguntas son las mismas, 128 preguntas, no importa cuál hagas. Y los temas que tienes que estudiar son los mismos. El propósito de la ficha bibliográfica es dar testimonio del referente, no, localizar y conservar información. Una ficha bibliográfica sirve para eso, ese es su propósito, localizar y conservar información. De la pregunta 30 al 33 se responde leyendo el siguiente texto. La web altera el cerebro. Internet no solo está cambiando el modo en que las personas viven, sino también cómo funcionan sus cerebros. Un neurocirujano asegura que se trata de un cambio evolutivo que pondrá a los expertos en tecnología al frente del nuevo orden social. Gary Small, neurocientífico de la Universidad de California, UCLA, que se especializa en un funcionamiento del cerebro, descubrió, mediante estudios, que navegar en la web y enviar mensajes de texto ha hecho a los cerebros más expertos a la hora de filtrar información y tomar decisiones rápidas. Aunque la tecnología puede acelerar el aprendizaje e impulsar la creatividad, también tiene desventajas, ya que puede crear adictos a Internet, cuyos únicos amigos son virtuales, y provoca un drástico aumento en el diagnóstico de trastornos por déficit de atención. Con todo, Small considera que las personas que estarán al frente de las próximas generaciones serán las que tengan una mezcla de habilidades tecnológicas y sociales. Estamos viendo un cambio evolutivo. La gente de la próxima generación que realmente se va a destacar es la que domina la tecnología y también las habilidades del cara a cara, dijo Small. Ellos sabrán cuando la mejor respuesta a un correo electrónico mensaje es hablar en lugar de sentarse a seguir enviando correos electrónicos, agregó el especialista. En su reciente libro, Cerebro, sobrevivir a la alteración tecnológica de la mente moderna, Small observa cómo la tecnología ha alterado el modo en que las mentes de los jóvenes desarrollan, procesan e interpretan la información. El cerebro, apuntó, es muy sensible a los cambios en el entorno como los que trae la tecnología. 30. ¿Cuál recurso gráfico se usa en este texto para denominar una publicación? ¿Sí lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Cuál es la publicación? Aquí está la publicación, en su reciente libro. Ahí está la publicación. Y dice, cerebro, sobrevivir a la alteración. ¿Cómo se le llama a estas letras que están, cómo están? Inclinadas. ¿Cómo se les llama a ese tipo de letras? ¿Subrayado? No, no está subrayado. En negritas, no, negritas es hacerlas más gorditas, ¿no? Mayúsculas tampoco está en mayúsculas. Todo. Itálicas, sí está en itálicas, ¿no? Las itálicas son las que están inclinadas. Entonces, inciso de respuesta correcta. La publicación que menciono en este libro y el título de ese libro está en itálicas, letras inclinadas. 31. Entonces, inciso de respuesta correcta. 31. Son dos subtemas esenciales del texto: la evolución, los adultos, la tecnología, la evolución, la nueva generación, los adultos, la tecnología, el déficit de atención, la nueva generación, el déficit de atención. ¿Con cuál se quedaría? La tecnología, sin lugar a duda, está ahí. Ahora, ¿cuál otra?
¿Cuál pondrían? ¿En qué temas de los que vienen ahí sí vienen? Pues tecnología es lo que más mencionan. Internet no vive, sino también funciona en sus cerebros, pero se trata de un cambio evolutivo. Tecnología y evolución. Aquí es muy fácil porque me regreso al texto, ¿no? Si no, la tecnología era muy clara y lo demás, pues, déficit de atención nos dice que puede ocasionar problemas de déficit de atención y de hecho el déficit de atención ahora pues es real, pero es creado por el internet, porque como muchas de las cosas, el trastorno por déficit de atención, primero existió el medicamento y luego primero el medicamento y luego igual que decía, primero el medicamento y luego la enfermedad. Ya teníamos ahí un medicamento y ¿cómo lo vamos a usar? Vamos a inventar el trastorno por déficit de atención, que casi la mayoría están muy mal diagnosticados. ¿Qué es lo que sucede con el internet, con los teléfonos? Vivimos en inmediatez, en el teléfono estamos pasando de una cosa para otra rápidamente. Entonces el cerebro no puede mantener la atención durante un tiempo prolongado en otras cosas porque quiere recompensas inmediatas, quiere cambio inmediato. No te contestan en el WhatsApp y ya estás, ¿por qué no me contestas? Y ya movió, como si la gente estuviera ahí nada más contestando el... Ahora, claro, que me dejaste en visto. No estoy ahí con el celular, ¿no? Entonces, queremos respuesta inmediata. Y eso está generando un trastorno de déficit de atención, pero no ocasionado desde el nacimiento, no como una condición natural, sino una condición creada. Entonces, ahí nada más dice que es una consecuencia, pero realmente habla de tecnología y evolución. Respuesta correcta, ¿cuál fue? Ya me se pasó. Acá está. Respuesta correcta, inciso B. 32. Recuerde, y así en su examen, pues el texto, ni siquiera van a tener que subir y bajar como ahorita, ¿no? El texto ahí lo tienen, no me acuerdo de algo, me regreso el texto, ¿no? 32. ¿Qué párrafos corresponden a la introducción, desarrollo y conclusión del texto? En estos textos tan cortos, siempre la introducción va a ser el primer párrafo. O sea, el primer párrafo siempre forma parte de la introducción. ¿Sí? Y en estos textos tan cortos, por lo regular, se utiliza un solo párrafo. En este caso sería el primero. Y la conclusión, pues siempre el último párrafo va a ser parte de la conclusión. En estos textos igual tan cortos, por lo regular solamente el último párrafo es parte de la conclusión. Si fueran textos más grandes podríamos tener 2, 3, hasta páginas completas para la introducción. Igual para la conclusión, pero en estos textos tan cortos, regularmente el primer párrafo es la introducción, lo que está en medio del primero y el último es el desarrollo y el último es la conclusión. Nada más tenemos que verificar que efectivamente todo esté así, no que sí haya 8 párrafos, sí hay 8 párrafos. El párrafo 1, obviamente que hay un párrafo 1, ¿no? Nada más tengo que verificar que sí haya 8 párrafos para entonces poder decir que el inciso A es la respuesta correcta. Introducción el 1, conclusión el 8 y del 2 al 7 está el desarrollo. Inciso A, respuesta correcta. Vámonos a la 33. Tapar arriba. 33. ¿Ese texto tiene como propósito? ¿Es un texto legal? No. Entonces, inciso A, descartado. ¿Publicitario? No, no le está haciendo publicidad a nada, descartado. ¿Informativo? ¿Está dando información? Sí, un texto informativo. ¿Dar a conocer lo que encontró el neurólogo? Sí, es un texto informativo que tiene como función dar a conocer lo que encontró el neurólogo. Nos dice que encontró el neurólogo. Entonces, inciso C, respuesta correcta. 34. En la oración el 10 de mayo todos los mexicanos rinden homenaje a las madres. El sujeto es. ¿Quién es el sujeto en una oración? ¿De quién hablo? ¿De quién se dice algo? No el que realiza la acción, ¿sí?
nos enseñan, el sujeto es el que realiza la acción. No es cierto, no siempre. El sujeto también puede recibir la acción. Si digo, me cortaron el pelo, el sujeto soy yo, pero yo no realicé la acción porque yo no me corté el pelo, me lo cortaron. ¿Sí? Entonces, el sujeto no siempre realiza la acción, también la puede recibir. Entonces, es mejor decir que el sujeto es de quien se habla en la oración, el personaje principal de la oración. En este caso, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es el sujeto? Estoy hablando de todos los mexicanos. Ese es mi sujeto. Todos los mexicanos, que es el inciso D. 35. El sujeto de la oración. El día de ayer el edificio fue inaugurado por el presidente. ¿Es? ¿Quién es el sujeto? El presidente, el edificio, el día ayer, el día de ayer, el presidente. ¿Sí están de acuerdo? ¿No? ¿Cuál es, Alisón? El edificio es el sujeto. Y en este caso, este se llama sujeto pasivo. Está recibiendo la acción. Dice, el día de ayer el edificio fue inaugurado por el presidente. ¿Quién fue inaugurado? El edificio. Recibió la acción. La acción la llevó a cabo el presidente, pero él no es el sujeto. El sujeto es el edificio. Inciso B, respuesta correcta. 36. La finalidad de los signos de puntuación es separar los verbos y los pronombres. No. Evitar la ambigüedad de las ideas. Sí, voy a anotarlas aquí. 2. Evitar la ambigüedad de las ideas. Desarrollar un estilo más literario, ¿no? Marcar pausas que faciliten la lectura, sí. El 2, el 4. Y nada más vienen en pares, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene la 2 y la 4? El inciso C. Y si yo coloco una coma, la cambio de lugar, puede cambiar todo el sentido de lo que quiera decir, ¿no? Sí. 36, 37. Se utiliza para introducir una definición o concepto antes de escribir una cita textual, después del vocativo y antes de iniciar en una enumeración. 2 puntos, como la que ocurre ahí. Voy a iniciar una enumeración. Puntos y aparte, punto final, punto y coma, 2 puntos. Inciso de respuesta correcta. Yo puedo decir, por ejemplo, una cita textual es cuando voy a decir lo que otro dijo y lo voy a decir tal y como lo dijo. Y si lo pongo por escrito, le digo, como dice mi abuelita. Dos puntos y enseguida pongo lo que dice mi abuelita. Y va entrecomillado. Lo que voy a poner cuando pongo una cita textual, eso que voy a poner que dijo otro, lo pongo entre comillas. Entonces, bueno, en este caso serían los 2 puntos, respuesta correcta, inciso de 38. En el siguiente enunciado indica cuál es el tiempo y el modo del verbo subrayado. Todos fabricarían la misma cantidad de calzado. Ya les había mencionado esta terminación. Ian, qué tenemos ahí? ¿Cuál tenía esa terminación? El copretérito, ¿no? El copretérito. Todos fabricarían la misma cantidad de calzado. Respuesta correcta, inciso C, copretérito de indicativo. Estoy indicando, ¿no? Y aparte está en pasado o en copretérito para ser más exactos. 38. Una pregunta respecto, es más, casi siempre viene un verbo en copretérito en sus exámenes. Es el tiempo verbal. Nunca he visto que pregunten acerca de otro tiempo verbal. Es siempre el tiempo verbal que es la respuesta correcta, es el copretérito. Pero recuerda la terminación IA. 39. Identifica el enunciado que tiene el verbo conjugado en copretérito.
Uno tras otro fueron llegando los demás artistas. La humanidad viste otra vez sus galas nupciales. Para él no había. Ahí está. El otro está en Ian porque fue plural. ¿Sí? Hablábamos de todos en plural, Ian, pero este es singular. Entonces, para él no había pintor más grande que el Greco. Inciso C, respuesta correcta. 40. Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Una persona puede permanecer sin alimentarse ni beber agua durante varios días sin llegar a morir. Sin embargo, dejar de respirar durante algunos minutos bastaría para que eso ocurriese. Esta simple aseveración viene a demostrar lo importante que es el aire para la supervivencia de nuestra especie. Las funciones que vimos fueron la referencial, la apelativa y la poética, que son las que pueden, no recuerdo si también la fática, y viene cuáles son cada uno. Referencial, únicamente informo, doy datos. El refresco cuesta 20 pesos. Referencial, nada más te dio un dato. Informa. Apelativa, busca que quien reciba el mensaje haga algo. ¿Sí? Como vota por mí y te voy a dar una despensa semanal. Estoy dando el mensaje y que estoy buscando con ese mensaje que votes por mí. Esa es la apelativa. O con los tenis Nike vas a volar. Estoy buscando que compren los tenis Nike, ¿no? Entonces, apelativa, busco que quien reciba el mensaje haga algo. Referencial, únicamente informo. Poética, esa es fácil de distinguir. La poética busca adornar el mensaje, ¿no? Utilizando recursos literarios. ¿Sí? Como en los refranes, por ejemplo, se utiliza esa función poética, ¿no? Más vale pájaro en mano que ciento volando. El que madruga anda todo el día con sueño. El que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Aunque sí es cierto, el que madruga anda todo el día con sueño también. Sale, entonces, la poética es esa que adorna el lenguaje. La fática, ¿cuál es la fática? La fática es de contacto, para hacerte notar que estoy ahí, que estoy, por ejemplo, cuando contesto el teléfono, bueno, esa es una función fática. Estoy indicando que ya estoy recibiendo, ya estoy ahí. Te digo, hola, ¿cómo estás? Hey, función fática, es de contacto, para iniciar, para arrancar la conversación. Entonces, esta, ¿qué es? Pues es una función referencial. Me está informando. Entonces, respuesta correcta, inciso C. Nos informa que una persona, cuánto puede durar una persona sin comer y cuánto, perdón, sin beber agua y cuánto puede durar sin respirar. Una persona que no respira en 3 minutos, ya, chiras pelas, ¿no? Ya llegamos a cómica. Para separar limadura de fierro mezclada con agua se emplea la. Ese tema, por ejemplo, todavía no lo hemos visto. Casi todo lo que ya llevamos hasta ahí ya lo vimos. Ese tema no lo hemos visto, no hemos visto todavía separación de mezclas, ¿no? Ya vimos lo que es una mezcla, ya vimos lo que es un compuesto, ya vimos lo que es un elemento, pero no hemos visto separación. ¿Sí? Y recuerden los que se están integrando y que todavía los que hoy se están integrando y si van a unir esos temas que ya vimos, bueno, para empezar el lunes ya llevo la playlist del curso, donde están casi ya todas las clases que hemos grabado, faltará una, o creo que una es la única que falta. Y aparte, todavía vamos a hacer un repaso general, así es que todavía vamos a volver a ver todos los temas. Y los vamos a practicar en el misulador, ¿no? ¿Cómo separo limadura de fierro mezclada con agua? Es de las que hay ahí, la decantación. ¿Qué es la decantación? Si yo aquí tuviera, por ejemplo, mi limadura de hierro mezclada con agua, ¿qué le pasaría a la limadura de hierro? El hierro es más denso que el agua, entonces iría hasta el fondo. Decantación es que yo empezara a vaciar el agua así con mucho cuidado, termino de vaciar el agua y la limadura de hierro se va a quedar ahí. Eso es la decantación. Lo puedo separar también por filtración, pero no viene ahí. De hecho, es más cómodo por filtración. Agarro mi papel filtro, lo pongo en el recipiente, vacío el agua, fácil, y ahí ya lo puedo hacer hasta rápidamente, ¿no? Y mi limadura de hierro se queda en el filtro, pero no viene ahí. De las que viene ahí, la que puedo usar es decantación. Se utiliza para separar líquidos de sólidos, como
vaciando cuidadosamente el líquido y el sólido va a quedar abajo. Eso es cuando el sólido se queda en la base del recipiente. Si el sólido está flotando por ahí, no puede usar decantación, ¿no? Porque se va a ir, por ejemplo, el agua de limón con chía, la chía anda ahí por todo el agua, ¿no? Unas más arriba, unas más abajo, ahí no puedo usar decantación. Por más cuidado que ponga, se me van a ir las semillas de chía. Entonces, en este inciso de respuesta correcta, decantación. 42. ¿Qué nombre reciben los materiales formados por dos o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades originales? ¿Qué nombre reciben los materiales formados por dos o más componentes en los cuales estos conservan sus propiedades originales? Compuestos. Respuesta correcta, inciso A, compuestos. Esa sí ya la vimos. Si yo... No es cierto, perdón. Dice que conservan mezclas. Cuando conservan sus propiedades originales, lo que tenemos es una mezcla. Si dos cosas se unen y no conservan sus propiedades originales, entonces hubo una unión química. Y ahí tenemos un compuesto que ese compuesto tiene propiedades distintas a las sustancias que se unieron. Si se unen y conservan sus propiedades originales, cada una de las sustancias que se unió, entonces se unieron físicamente y tenemos una mezcla. Y en esa mezcla cada uno conserva sus propiedades originales. Mezcla, conservan sus propiedades originales, compuesto, no conservan sus propiedades originales. Respuesta correcta, mezcla. Mezclas, inciso D. 43. Las sustancias que no pueden ser descompuestas en otras más simples por métodos químicos se llaman elementos, mezclas homogéneas, compuestos, mezclas heterogéneas, aleaciones. Son los elementos. Bueno, las mezclas las separo estrictamente por métodos físicos, no utilizo métodos químicos. Entonces ahí tenemos un paso, porque también los elementos, yo puedo de un átomo de un elemento separar, sacar átomos, sacar, perdón, electrones, sacar protones con un acelerador de partículas, se puede lograr que los electrones salgan volando, ¿no? Y es una separación con un método físico. Ahí tenemos dos casos donde no podríamos hacerlo por métodos químicos. Los compuestos se separan por métodos, por métodos químicos. Las aleaciones son mezclas. Como tenemos tres que son mezclas, nos vamos a quedar con los elementos. Porque ahí tendríamos tres que son mezclas. ¿Cuáles son mezclas? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las dos se separan por métodos físicos. Y tenemos otra tercera que es mezcla. Las aleaciones son mezclas. Son mezclas homogéneas. Por ejemplo, el acero es una mezcla de distintos metales, donde yo no distingo a cada metal. Nada más veo un solo metal, ¿no? El bronce es una aleación también de varios metales. Entonces, como tenemos tres que son mezclas, entonces nos vamos a ir con una sustancia pura y vamos a pensar que se refiere a sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, y el que no puedo separar por métodos químicos son los elementos. Respuesta correcta, inciso A. Y porque el B, el D y el E prácticamente son lo mismo. Los tres son mezclas. Por eso nos vamos a quedar con el inciso A como respuesta correcta. 44. Los electrones son partículas subatómicas pesadas y localizadas en el núcleo. No, los electrones no están en el núcleo. Recuerden que están en órbitas girando alrededor del núcleo y no son pesadas. De hecho, ninguna partícula subatómica tiene un gran peso, ¿no? Pesan prácticamente nada. Pero entre ese poco peso, el electrón es el que menos pesa. Pesa nada que no se tome en cuenta para la masa del átomo. La masa del átomo es la suma de los protones más los neutrones. El electrón no se toma en cuenta. Entonces, la primera no es. Ligeras y sin carga eléctrica. Sí son ligeras, pero sí tienen carga eléctrica, así es que el inciso B no es. Pesadas y localizadas alrededor del núcleo, no. Son ligeras. Sí están alrededor del núcleo, pero no son pesadas. Neutras y localizadas en el núcleo. ¿Qué la canción que no viene la respuesta? Pesadas y localizadas, ligeras y localizadas. Ah, inciso D. Ligeras y localizadas alrededor del núcleo. Ahí está. Es la que, si son ligeras y se localizan alrededor del núcleo. ¿Y qué más le podemos agregar a los electrones? Que su carga es
negativa. Electrones, carga negativa, protones, carga positiva, neutrones no tienen carga. Los protones y los neutrones están en el núcleo, los electrones girando alrededor del núcleo. Inciso D, respuesta correcta. Vamos a la 45. Una pregunta de partículas subatómicas a todos les va a ver. Que sepan cuál es la carga del electrón o del protón o del neutrón o dónde están localizadas esas partículas subatómicas. Relaciona las siguientes partículas subatómicas con su carga y masa correspondiente. Relaciona las siguientes partículas subatómicas con su carga y masa correspondiente. Partículas subatómicas, electrón, carga negativa, sale. Entonces, el 1, que es electrón, el electrón ya está con el A porque tiene carga negativa. Se encuentra en el núcleo, ¿no? Sin carga, masa muy pequeña. A y E. Ya dijimos, todos tienen masa muy pequeña, porque cuando se refieren en las partículas subatómicas a masa muy pequeña o muy ligera, va a ser el electrón. Ahora el 2, protón. El 2 es el protón. Sin carga, ese es. Dijimos que el protón, no. El protón sí tiene carga, es positiva. B, protón, carga positiva, B. Se encuentra en el núcleo, C, ahí está. 2 con B y C. Y luego el neutrón, que es el 3, dice sin carga, le toca el D y se encuentra en el núcleo. Entonces el C lo van a compartir el protón y el neutrón. El neutrón también está en el núcleo. Entonces tendríamos 1 con A y E, 2 con B y C, esa ya no es, el inciso A ya no fue. 1 AE, 2 BC y 3 DC. Inciso E. No, inciso D. También mucho cuidado ahí, a veces ya puse mi relación aquí y resulta que termino eligiendo un inciso que no era el que deduje, ¿no? Ahorita ya iba a decir que la E, no, el que deduje fue el inciso D, ¿no? 1 con AE, 2 con BC y 3 con DC. Inciso D, respuesta correcta. 46. Los símbolos químicos de sodio, potasio, calcio y boro son sodio, Na. ¿Quién ya se sabe más de 50 elementos de la tabla periódica? Desde la primer clase les dije que tenían que estudiar los... No les van a preguntar los ciento y tantos elementos que hay, pero algunos les van a preguntar. Y si me los sé todos, no importa cuál me pregunten, ¿no? Me los voy a saber todos. Estos son de los más comunes que van a venir. Sodio, Na, potasio, K, calcio, Ca, boro, B. Con los cuales ya están todos, ¿no? Entonces, potasio, sodio, Na, aquí está. Luego del potasio sigue el calcio, Ca. El boro es la B. ¿Cuál me faltó? El potasio, la K. ¿Cuál tiene a todos? Aquí está, el inciso D. Sodio, Na, potasio, K, calcio, Ca, boro, B. Todos los elementos, en su símbolo, la primera letra es una letra mayúscula. Si tienen una segunda letra, esa letra ya es minúscula. Y si no tienen una segunda letra, pues nada más se quedaron con la primera mayúscula. Entonces, sodio Na, potasio K, calcio Ca y boro B. Inciso D, respuesta correcta. 47. La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico. ¿Por qué? Recuerden que los cambios de fase, los cambios de fase es pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de gaseoso a sólido. Es decir, cambiar ese estado de agregación que les llaman cambios de fase. Todos son fenómenos físicos. ¿Sí? La condensación del vapor de agua es un fenómeno físico. ¿Por qué? Solo se modifica la temperatura del agua. Esa es la respuesta. ¿Cambia la estructura del agua? No, no cambia. ¿Cambia de estado físico? Sí, cambia de estado físico. ¿Se altera la naturaleza íntima del agua? No. ¿Favorece el crecimiento de las plantas? No. Recuerden que en los cambios físicos la estructura de las cosas no cambia. En los cambios físicos la estructura no cambia. Cambia en los fenómenos químicos. Y aquí tenemos
dos cosas que podrían ser respuesta correcta. Solo se modifica la temperatura del agua. Sí, hay un cambio porque la temperatura del agua se modificó. Si la temperatura está líquida, si el agua está líquida, por ejemplo, a nivel del mar, el agua es líquida entre 0 y 100 grados centígrados. Ahí va a estar líquido. Una vez que llega a los 100 grados, empieza a cambiar de estado líquido a gaseoso. Y cuando baja por debajo de los 0 grados, empieza a cambiar de estado líquido a sólido. Entonces está cambiando la temperatura del agua, ¿no? Cuando hay un cambio de fase. Por eso esa podría ser. Y la otra es cambio de estado físico, porque solamente cambia de estado físico, pero esta como que sería redundante con esto de acá, ¿no? Es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque hay un cambio de estado físico, pero los cambios de estado siempre son físicos. ¿Sí? Porque es eso, estar en sólido, líquido o gaseoso, los tres estados de agregación que ven en la escuela. Yo me quedaría con el inciso A, que se está modificando la temperatura, y la modificación de la temperatura en una sustancia es un fenómeno físico. Si calentamos algo, fenómeno físico, inciso A, 47, inciso A. Aunque el inciso C también cumple estrictamente. 48. Un ejemplo de cambio químico es la destilación, sublimación, combustión, evaporación, condensación. Ahí aparece una palabra que les di como las palabras clave del cambio físico, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Rápido. Alison, ¿cuál es? ¿No te acuerdas, Francisco? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas cuál es la palabra que aparece ahí, que es clave, que es fenómeno químico? Combustión. Cuando hablamos de combustión, hablamos de quemar algo. Si algo se quema, es un fenómeno químico. Quemo una hoja de papel, ya no me quedó papel, ya me quedan ahí cenizas, ¿no? Entonces, acuérdense, combustión, oxidación, fermentación, descomposición de alimentos o pudrición de alimentos, cocción. ¿Sí? Esos son fenómenos químicos. La destilación no, la destilación es un fenómeno físico. ¿Sí? Es un método de separación de mezclas. 49. A las sustancias que se combinan en una reacción química se les llama, y a las sustancias formadas en la reacción química se les denomina. Las que se combinan se llaman reactivos, y las que se generan se llaman productos. Inciso C. A las que se combinan se les llama reactivos, y a las que se generan se les llama productos. Yo, por ejemplo, tengo aquí A más B, que produce C. Estos son los reactivos, y este es, en este caso, el producto. Nada más todo un producto. ¿Sí? O me generan AB, puedo también poner que me los generan ahora ya no separados, sino juntos. ¿Vale? Entonces, reactivos, cuando me lo ponen así, reactivos del lado izquierdo de mi flecha y productos del lado derecho. Los que se combinan se llaman reactivos, los que se generan o se producen se llaman productos. Inciso C, respuesta correcta. Pregunta 50. ¿Son sustancias ácidas aquellas que tienen un valor de pH? Por debajo del 7 son ácidas, arriba del 7 son básicas. Por debajo del 7 son ácidas, arriba del 7 son básicas. Entonces, tiene que ser menor a 7. Inciso D, respuesta correcta. Sustancias ácidas, aquellas que tienen un valor de pH. La gran mayoría de las enfermedades, si no es que todas, proliferan en un pH ácido. Y la alimentación a la que nos tienen acostumbrados nos generan un pH ácido. A comer carne, lácteo, comer chetos, tomar Coca-Cola. Pero nuestro organismo no está diseñado para digerir chetos, ni Coca-Cola, ni leche de vaca, ni de burra, ni de cabra. No está diseñado para digerir eso, en primer lugar. Luego todo eso me genera un pH ácido, y las enfermedades, y eso los médicos lo saben, los científicos lo saben, y las farmacéuticas lo saben, y nos borran de alimentos que nos van a dar un pH ácido para que estemos constantemente consumiendo, bueno,
yendo a los servicios médicos y consumiendo medicina, ¿no? Y negocio redondo para las farmacéuticas, ¿no? Coca-Cola FEMSA es la empresa que más inversión tiene en el área farmacéutica. Te vende los productos que te enferman y luego te vende las medicinas que te ayudan a controlar esas enfermedades, ¿no? Negocio redondo. Entonces, ¿cuál es la solución para la mayoría de las enfermedades? Generar un pH, o para prevenir las enfermedades, tener una alimentación que te genere un pH básico. ¿Qué me da ese pH básico? Pues comer vegetales, frutas y verduras, comer cereales, leguminosas, frijoles, lentejas, trigo. (51) La ecuación 2Fe más O2 produce 2FeO. Representa una reacción que se clasifica como reacción de óxido-reducción. Reacción de óxido-reducción. Que ya veremos cuando lleguemos. Aquí la explicación es más larga, si es que está. Ya cuando lleguemos al tema en química vamos a explicar las características de una reacción de óxido-reducción. Y de hecho, regularmente es la que viene en el examen, la de óxido-reducción. Aunque vamos a ver todos los tipos que son parte del temario. 52. Cuando reacciona el oxígeno con los metales, forma metales con oxígeno, anhídridos, sales neutras, óxidos básicos. Los metales más oxígeno genera óxidos básicos, inciso D. Metales como el sodio, el cobre, el oro, el potasio. Los que están más o menos del lado de la mitad de la tabla hacia la izquierda son metales. Aunque hay un pedacito muy pequeño de no metales, ¿no? Son metales más oxígeno, óxidos básicos. Inciso D. Ya llegamos a histeria. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el D, una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza, la burguesía. Inciso A. El desarrollo de las ciudades se presenta conjuntamente con el D, la burguesía, una clase social vinculada al comercio y la reproducción de la riqueza, que es la clase dominante hoy en nuestros días y que empieza a dominar a partir de la Revolución Francesa, que se genera en 1789. Es decir, esas revoluciones libertarias no son más que el intento de una clase, la clase burguesa, por tomar el poder económico y político de todo el entorno, ¿no? Y que lo logró. Le arrancó el poder a los nobles y a la Iglesia Católica, el poder político y económico, que sigue teniendo mucho peso la Iglesia, ¿no? Las religiones siguen teniendo mucho peso, pero ya no son quienes controlan, como si lo era antes. Y la nobleza, pues ya les queda ahí ya nada más como pues, para sentirse muy felices, ¿no? Es una estupidez más grande, pero sigue habiendo países que tienen reyes y princesas y príncipes y duques y duquesas. Pero esa clase es la nobleza. Entonces, la burguesía, perdón, inciso A. 53, inciso A, la burguesía. 54. Fueron filósofos de la Ilustración, Voltaire y Rousseau. Voltaire y Rousseau. También lo fue Montesquieu, pero Leonardo no. Entonces, Voltaire y Rousseau. Diderot también lo fue, pero Paine no. Entonces, respuesta correcta, Voltaire y Rousseau, inciso B. 55. El triunfo de la Revolución Francesa tuvo gran significado porque estableció principios y derechos universales, pudiera ser, dio un nuevo impulso a la monarquía, no, permitió que Napoleón llegara al poder, no, detuvo los intereses de Estados Unidos de América, no, promovió la necesidad de una revolución, no. Inciso A, estableció principios y derechos universales. Y que en ese principio eran para unos cuantos. Y decían, es que todos somos iguales. Sí, pero todos los que promovieron esas ideas, ¿no? Todos los franceses, los que pertenecían a ciertas características, blancos, y porque los africanos no, ellos nacieron para ser esclavos, eran unos más iguales que otros. 56. Los grupos antagónicos durante la Revolución Rusa fueron mencheviques y bolcheviques, antagónicos.
Cuando decimos que dos personas o dos grupos son antagónicos, quiere decir que están enfrentados entre ellos. Entonces son los bolcheviques y mencheviques, inciso D. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, se debió a la invasión de Etiopía por Italia, la tensa situación internacional, los nuevos pactos internacionales, el ataque alemán a Polonia. La Segunda Guerra Mundial se inicia con el ataque alemán a Polonia. La primera con el asesinato del archiduque, siempre se me olvida el nombre del archiduque, pero viene así, el asesinato del archiduque, creo que Fernando, que de Austria, es de Austria. Es asesinado y ahí arranca la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial arranca con la invasión de Alemania a Polonia. 58. Son características de la globalización. Interdependencia mundial, sí. En la globalización, pues ya todos dependemos de todos, ¿no? Todos estamos conectados. Entonces, uno, sí, interdependencia mundial. Tratados de libre comercio, sí. Centralización del mercado, lo voy a poner sí. Uno. Dos, centralización del mercado, no. Desarrollo de Internet, pues vamos a ponerlo. Sí, intervencionismo estatal, no. Calentamiento global, estrictamente no es una característica de la globalización. Conformación de bloques económicos, sí. Y el calentamiento global, o sea, ni siquiera, no sabemos ni siquiera si es producido por el hombre. Y nunca lo vamos a saber. Puede ser incluso hasta una manipulación, ¿no? Porque para que uses auto eléctrico, sí. Y las baterías de litio, ¿saben lo que contaminan? Estar produciendo tantas baterías de litio y después las vamos a desechar y vamos a se contaminan más que la gasolina. Eso la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, es para cambiar. ¿Y para qué? Para quitarle el poder a las naciones que, pues, quizás su único o parte de sus ventajas como nosotros es que tenemos petróleo, ¿no? O los países árabes que son muy ricos debido al petróleo. Entonces, hacer un cambio, ¿para qué? Para quitarles ese control económico y controlar todavía más, porque si a estas vamos, pues hay motores que funcionan con cualquier charco de agua que agarre en una botella y de hecho, pues todos los motores de hidrógeno. De hecho, de cualquier charco de agua y extrae el hidrógeno y funciona carga. Y ya no gasto nada ni me pago a nadie. Ahí sí no contamino, ¿no? Seguiría contaminando la chatarra del carro, que es por los biocombustibles, donde agarro aceite de aguacate, igual. Pero a base de litio, contamino tanto como con el agonizo. La misma, nada más cambia. ¿Quién produce? ¿Ya llegaron por ahí? ¿Por quién? Entonces ya nada más contestamos esa y ya pues ya está. 1, 2, 4 y 6. ¿Cuál tiene la 1, la 2, la 4 y la 6? No, 1, 2, 4 y 7. Yo le puse 6, pero así es 7. No le puse 6 y le puse 7, pero no. 1, 2, 4 y 7, inciso B, respuesta correcta. Pregunta 58. No llegamos ni a la mitad, pero la ventaja es que ya hicimos la más larga, que es la de habilidad matemática, es la parte la más larga de hacer. ¿Vale? Entonces, nos vemos mañana, 9 de la mañana. Los que ya llegaron por ustedes se pueden ir. Los que se acaban de integrar, si quieren alguna información extra, pueden quedar y se las damos. Y si se van a retirar, pues bueno. Entonces, y los que se van solos, pues igual que se pueden. Corto esto para ya. Para la grabación.